Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero acercar algunas palabras, algunas reflexiones en el marco de esta materia optativa, de feminismos, violencias, políticas y derechos. Lamentablemente no puedo participar y debatir en vivo con ustedes, al menos virtualmente, pero en vivo, pero no quería dejar de estar ausente y de responder a la invitación de la profesora Rosa Isaac, y aprovecho también para saludar a Soledad de León y a Cecilia Tamer, que han impulsado esta materia que me parece fundamental, que me parece imperante, necesario para nuestra carrera y para nuestra práctica profesional. Debatir todas estas categorías, debatir todas estas temáticas. Y lo que me venía contando la profe Rosa Isaac en relación a los temas, a uno de los temas que están incluidos dentro de esta materia, que tiene que ver con el mercado laboral, con la venta de la fuerza de trabajo, con las condiciones laborales. Puedo aportar algunos elementos, algunas dimensiones para que tengan en cuenta en el debate, o que sean disparadores, o que queden también como interrogantes a seguir profundizando. Bueno, algunas cuestiones generales. Y en primer lugar, ¿por qué digo que me parece sumamente interesante trabajar sobre las condiciones laborales del colectivo profesional o analizar el mercado de trabajo donde nos insertamos como trabajadores y trabajadoras? Este es un tema que no ha sido muy profundizado en nuestra profesión, pero sí que en los últimos años ha tenido un vuelo y una instalación, ¿sí? Si se quiere, que lo podemos atribuir a varios factores. A ver, los primeros escritos sobre el análisis, digamos, de las y los profesionales y la venta de su fuerza de trabajo y en qué manera se daba, al menos los que yo pude indagar y sistematizar, son de finales de la década del 80, principios de la década del 90, lo que yo llamaría una etapa episódica, ¿sí? De aparición de algunos escritos, de algunas investigaciones, de algunos análisis. A partir del 2005, ¿sí? A partir del 2005, hasta finales de esa década, hasta el 2010, hay una proliferación de investigaciones impulsadas desde las unidades académicas, desde los colegios profesionales, desde grupos independientes de investigación, colocando el interés y la relevancia de pensar en qué condiciones estábamos ejerciendo nuestra práctica profesional, en qué condiciones deberíamos tener para poder garantizar, ¿sí? No solo nuestros derechos en tanto trabajadores y trabajadoras, sino los derechos en los cuales nos vemos involucrados, involucradas al ejecutar, digamos, en general las políticas sociales o nuestra práctica profesional. ¿Por qué, digamos, se dio esa irrupción, si se quiere, esa consolidación de la temática que se vio en congresos, se vio en jornadas, se vio en publicaciones, ¿sí? A partir del 2005 hasta final de esa década y desde 2010 para acá, de alguna manera ya está instalado, ¿sí? Hay producciones sistemáticas que ya miran la evolución de eso, de las condiciones laborales, de la forma en la cual vendemos nuestra fuerza de trabajo. De alguna manera eso tiene que ver con, primero, analizarnos como parte de la clase trabajadora, ¿sí? Pero no trasladar directamente todo lo que le sucedía al conjunto de las y los trabajadores del ámbito privado, del ámbito público, a nosotros, sino que era necesario analizar la singularidad, o sea, la particularidad de lo que nos sucedía. Y si bien no podemos escindir, ¿sí? No podemos escindir lo que nos sucede como parte de la clase trabajadora, tampoco podemos trasladarlo directamente, porque eso no permite entender, o sea, permite entender, si se quiere, determinaciones, pero no permite entender de qué forma esas mediaciones impactan, ¿sí? En nuestro colectivo profesional. Eso me parece que es necesario como de clarificar, ¿sí? Que de alguna manera
explica que se hayan comenzado a hacer sistemáticos trabajos de análisis sobre nuestras condiciones laborales, y por otro lado, porque después de una profundísima crisis, como para hacer un corte, ¿sí? No me puedo ir mucho más atrás, pero después de la profunda crisis del 2001, 2002, con los índices, si se quiere, de desocupación y pobreza más altos hasta ese momento, es posible que los índices hoy por hoy también alcancen o hagan un paralelismo con esos indicadores de la crisis 2001-2002. En esos momentos, el colectivo profesional vio, digamos, grandes niveles de empobrecimiento de las y los profesionales, digamos, todo lo que fue el impacto de las contrarreformas estatales, ¿sí? De una reforma estatal de los 90 que terminó impactando varias décadas después. ¿Cuáles fueron los principales impactos de esas contrarreformas de los 90? La pérdida de la estabilidad laboral, ¿sí? Como conquista del empleo público, y la garantía oscilante de acceso a los derechos laborales. Esos dos elementos que eran premisas, que eran elementos presentes en el empleo público en general, eran conquistas logradas, digamos, por el conjunto de los trabajadores del Estado. ¿Y por qué hablo de los trabajadores estatales? Porque en todos los estudios que relevan nuestras condiciones laborales, el porcentaje de empleo, el porcentaje de quiénes son quienes nos emplean, entre un 80 y un 90% siguen siendo organismos estatales de órbita nacional, provincial o municipal. Entonces, esas contrarreformas impactaron de tal forma, ¿sí?, que las modalidades de contratación, los niveles salariales, el tiempo de las jornadas laborales, las prestaciones de las políticas que implementábamos, toda una serie de modificaciones, de alteración, ¿sí?, de las relaciones laborales impactaron al conjunto de la clase, pero en particular, o también con un impacto singular en nuestros procesos de trabajo. Eso por un lado. Entonces, clarificar nuestra condición de trabajadores como parte de la clase trabajadora, clarificar nuestra condición de trabajadores estatales, y ahí hay una particularidad muy fuerte, analizar qué es lo que les sucede a los trabajadores que pertenecen al Estado, ¿sí? No me voy a detener mucho ahí en debate sobre el trabajo productivo e improductivo, pero me parece que con clarificar esos elementos estaría bueno para seguir debatiendo. Y después un segundo elemento, solo voy a plantear tres, un segundo elemento que es, que se vincula con lo primero, que es por qué la importancia de analizar las condiciones laborales y en particular los medios de trabajo, ¿sí? Los medios de trabajo que son parte constitutiva de nuestros procesos de trabajo. Yo soy más afín a calificar, digamos, nuestra práctica profesional como procesos de trabajo. Es una categoría marxiana y es una categoría que ha trabajado muchísimo una autora a la que es menester que nombre, que es Marilda Yamamoto, en la que ella marca que los procesos de trabajo están, digamos, constituidos por el objeto, ¿sí?, donde va a incidir nuestro trabajo, los medios de trabajo que se van a interponer entre ese objeto y el trabajo mismo, y el trabajo como puesta en acto, ¿sí?, como gasto material de nuestro cuerpo, ¿sí?, como el trabajo puesto en acto. Entonces, esa triada compone los procesos de trabajo. Para mí son elementos que tienen que ser analizados en su particularidad, pero como parte de un conjunto, ¿sí? Y en especial, digamos, los medios de trabajo, dentro de lo que yo ubicaría, digamos, a las condiciones laborales, ¿sí? Los medios de trabajo para las y los trabajadores sociales son indiscutiblemente provistos por los organismos empleadores, ¿sí? Si bien las y los trabajadores sociales tenemos una relativa autonomía, ¿sí?, una relativa autonomía para el ejercicio de nuestra práctica profesional y la constitución de nuestros procesos de trabajo, la realidad es que los medios, y que en los medios incluyo desde el salario, las herramientas, los instrumentos, las prestaciones, los recursos, ¿sí? Todo eso que es
principalmente provisto por los organismos empleadores, termina impactando fuertemente en el resultado final de nuestros procesos de trabajo. Es decir, sin instrumentos, sin recursos, sin esos medios de trabajo, es muy difícil garantizar nuestra práctica profesional. Y con eso me estoy refiriendo a, por ejemplo, tener una oficina donde poder hacer una entrevista, ¿sí? Tener medios de transporte o vehículos o viáticos para poder realizar eventualmente visitas visitas domiciliarias, contar con medios como computadoras, teléfono celular, acceso a internet, elementos de librería, de impresoras, ¿sí? Eso que muchos de esos elementos que hasta parecerían anecdóticos, pero que en definitiva no contar con un espacio y no contar con elementos mínimos para poder pensar para poder hacer un informe, para poder pensar alguna estrategia y volcarlo, digamos, ¿sí? Otros instrumentos tienen que ver también con todo lo que hace a nuestra continua formación, ¿sí? No me quiero extender mucho más porque simplemente iban a ser algunos minutos de intervención, pero esos medios, esos recursos, esos instrumentos que para otras profesiones sería imposible pensar sus procesos de trabajo sin contar con esos instrumentos, parece que en trabajo social de alguna manera está como desdibujada o se puede pilotear. Y me parece que es central marcar que la garantía de nuestro ejercicio profesional y la garantía de poder dar cuenta y desarrollar aquella programática por la cual nos han contratado, algún área en la que estamos, algún ámbito en el que estamos, no puede pensarse nunca sin la provisión de los medios que nos posibiliten moldear ese proceso de trabajo. Y por último, quería destacar, lo que yo digo, lo que retomo de una investigación colectiva en la que participé es que los medios de trabajo no son un condicionante externo, son parte constitutiva y son lo que van a marcar los límites de lo posible, o sea, son tanto limitadores como potenciadores de nuestra práctica, pero de alguna manera marcan el límite de lo posible, ¿sí? Y por último, lo que quería marcar es que si bien también compartimos con el conjunto de las y los trabajadores, sea del ámbito privado, sea del ámbito público, que venimos sufriendo enormes procesos de precarización laboral, de flexibilización laboral, bueno, no ahondo mucho más en eso, solo dejo colocado que eso es digamos, una realidad que es sumamente palpable, sumamente visible, que está sumamente presente, pero que es el piso, digamos, esto para no ser como, yo a veces digo, este tema es como muy aguafiestas, porque es marcar de alguna manera aquello que nos falta, aquello que no está, aquello que limita, ¿sí? Pero de alguna manera me parece que entender con rigurosidad, con conocimiento de causa, desde qué lugar partimos, ¿sí? Y que estamos actualmente con una enorme proporción de colegas, de profesionales en condiciones de absoluta precarización, o por sus contratos laborales, o por los niveles salariales, o por la ausencia de medios que termina generando procesos de trabajo precarios, ¿sí? Frente a ese panorama, me parece que es un piso desde el cual partir para pensar cómo modificar cómo modificar la precarización laboral en nuestros ámbitos de trabajo, que por supuesto no puede darse de forma individual, que por supuesto tiene que encontrarnos colectivamente y que ahí tanto las unidades académicas generando procesos rigurosos de formación profesional, en el que me parece que esta optativa viene a dar cabal cuenta. Me parece que las unidades académicas podemos impulsar desde ahí, los colegios profesionales pueden impulsar medidas que tiendan a proteger, y que es parte, digamos, de la garantía que tienen que hacer los colegios profesionales, tiendan a proteger a las y los colegas y tiendan no solo a de generar comunicados y pronunciamientos respecto de las actuales condiciones en las cuales
ejercemos nuestra profesión, sino que pensemos las acciones políticas más potentes para revertir esos escenarios que terminan no solo generando procesos absolutamente desgastantes para nosotros y nosotras como trabajadores, sino desgastantes para usuarios y usuarias de las políticas sociales, y que ese piso nos tiene que llevar a poder pensar procesos colectivos de transformación y de cambio, y que en la historia de la profesión y actualmente y en el último tiempo hay muchísimos, desde la campaña Mi trabajo son tus derechos hasta todo lo que numerosos colegios profesionales han podido avanzar, desde visibilizar eh, nuestras condiciones laborales hasta acciones que tiendan a revertir esas condiciones laborales precarias, y que me parece que ahí es donde tenemos que concentrar también nuestras energías, no solo estudiar cuáles son, sino pensar las políticas, la acción política concreta para revertir esas condiciones laborales. Me parece que ahí tenemos que apostar a nuestra creatividad, a nuestros saberes, a nuestras competencias, a nuestras habilidades, y por supuesto hacerlo colectivamente. Y voy cerrando con esta idea, en este día tan especial, en este 10 de diciembre, en el día de las y los trabajadores sociales en Argentina, en el que tenemos mucho para recordar, mucho para celebrar, y también, si se quiere, mucho para conquistar. Así que me despido, a ver si se ve ahí, con este cartelito que se va a ver al revés, pero es la foto que mandé también para el festejo de la carrera. Esperemos que hoy finalmente se dé media sanción al tan ansiado proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que el aborto deje de ser clandestino, que el aborto sea ley, que el aborto sea parte de la salud pública, y que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tengamos la autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos. Así que las y los saludo a todos, les deseo un muy buen cierre. No sé si hoy es el cierre de la optativa, pero les deseo que haya sido un proceso de aprendizaje hermoso, y bueno, que festejemos prontamente y que sea ley. Chau, chau. ¿Tenemos grabación? Sí, sí. Ahora sí. Chau, chau.